Bienvenido a esta transmisión. Hoy quiero hablarte de una introducción, una probadita de lo que significan las alineaciones astrológicas. Quieres saber que esta es la clave para cuando hacemos una interpretación, porque si ya entendemos un poco de qué van cada uno de los signos del zodiaco, de qué se tratan los personajes o planetas, los reyes del zodiaco, qué significan las áreas de vida o casas astrológicas en donde se desenvuelven estos reyes, ahora el siguiente paso es entender cómo es que se conectan, cómo es que se comunican, qué es lo que quiere decir y por qué hay una gran diferencia entre un Sol trino Júpiter en tu carta o una conjunción del Sol con Luna. Es decir, es en las alineaciones en donde genuinamente vamos a integrar lo más específico y personalizado de tus astros. Aunque esto también es quizá de ir probando, de ir con pausas y con estos espacios ir averiguando si genuinamente te interesa seguir conectando con la información, con los números, con los gráficos, o si aquí es donde tú dices, requiero que haya alguien que me explique a mayor profundidad en una clase. Esto es algo que te puedo brindar y ofrecer. O cuando también dices, ¿sabes qué? Ese nivel de interpretación ya no me interesa, ya es avanzado, semi avanzado y yo me quiero quedar solo con lo básico, con lo primero que está a mi alcance. Entonces vamos a hablar de las alineaciones. Quiero que tú las veas como conexiones en conversación. Y se trata de cuando estás en una reunión con diferentes grupos de personas. Algunos quizá conocidos para ti, otros no tienes idea de cómo llegaron allí o quiénes son. Posiblemente los que estén más cerca de ti, puedes conversar con ellos sin tener que alzar la voz, sin tener que gritar, sin tener que hacer mucha faramalla. Es decir, están como pegaditos, están conjuntos, están cerquita y tú puedes casi que voltear y susurrar o puedes simplemente expresarte a comodidad porque están allí alrededor tuyo. En cambio, alguien que está del otro lado de la mesa o que está del otro lado del escenario, posiblemente si quieres conversar con esa persona, tienes que hacer señas, tienes que gritar o tienes que hacer que algo llame su atención para que voltee a verte y puedas dialogar y conversar con esa persona. Ahora, ¿qué pasa cuando hay personajes que están como fuera de tu foco? Digamos que hay un punto ciego, que es alguien como que alcanzas a distinguir, pero de repente se mueve, pero al otro lado cuando tú vas ya no está. Esa conversación puede que no se dé, de plano que sea algo incompatible. O bien, cuando hay alguien que está riéndose del mismo chiste y aunque no estén conversando tú y esa persona, es como si, aunque estuvieran en lejanía, en una distancia, tienen una sintonía familiar. Ahora, ¿qué pasa cuando la conversación no es en presencia, no es en una reunión, a través de redes sociales, a través de un teléfono, a través de algo, y puede haber una especie de bloqueo? Se va el internet, estás en un lugar donde hay con poca red, o estás hablando por llamada, pero sabes que incluso allí en esa llamada se puede cortar la comunicación, se pueden malinterpretar algunas palabras. Entonces, esto es lo que pasa cuando hay alineaciones, configuraciones o también son llamadas aspectos astrológicos. Entonces, te voy a poner en la pantalla en este momento una imagen de qué es lo que representan estos grados, porque al final estas conversaciones lo que hacen es poner una cierta distancia angular, que es lo que promueve que se generen. Por ejemplo, si yo estoy frente a ti en este instante, es como si estuviésemos en una oposición. Esto no significa que estamos peleados, simplemente se trata de que nos vemos a 180 grados. Si tú estuvieses en el mismo lugar conmigo, aquí a mi lado, en este instante estaríamos en una conjunción, que es nos encontramos en el mismo espacio, en el mismo rango. O si estuvieses exactamente a 120 grados, entonces sería una especie de triángulo el que se formaría entre nosotros, o si estuvieses a 90 grados, sería una especie de cuadrado o cuadratura. Entonces, de esto te voy a ir explicando brevemente. Repito que es una introducción porque cada una de estas alineaciones puede profundizarse con su energía disponible y porque además aquí es donde se hace el diagrama de árbol de todos los planetas, porque imagínate que un planeta puede tener un triángulo a un astro, una cuadratura a otro astro, al mismo tiempo una conjunción y entonces ya se empieza a hacer más compleja esta red de conexiones. Las alineaciones son estos espacios que hay entre un planeta y otro, entre un astro y otro, entre un punto matemático y otro. Y estas distancias o estos espacios también se pueden llamar orbes. Y estos orbes a veces tienen una afinidad porque no tienen que ser exactos. Es decir, yo puedo estar en el grado 0 y tú puedes estar en el grado 3 y aún así estamos tan cerquita a una distancia menor a 5
que nos permite sentirnos en conjunción. Y lo mismo va a pasar, yo puedo estar en el grado 0 y tú en el grado 28, y si es algo que queremos conversar, aún estamos conectados. Entonces, no siempre tienen que estar en el mismo grado matemático. Ahora, existen estas que son las básicas alineaciones, aspectos o configuraciones. La conjunción, que es cuando están pegaditos, cerquita, hay una distancia de 5 grados y esta distancia de 5 grados quiero que te la imagines del 0 al 4 o del 26 al 0. ¿Por qué? Porque se mueven en ambos lados. Si tú estás en el grado 27 y yo en el grado 0, aún sigue habiendo 3 de distancia. Si yo estoy en el 0 y tú en el 3, aún sigue habiendo 3 de distancia. Este rango es el que nos permite saber cuán lejos o separados estamos. Aún así, la alineación sigue siendo válida. Luego está la oposición. La oposición es imaginarte que tú estás frente a mí, el planeta está frente al otro y aún tienen una conversación. Repito, los grados de orbe de distancia pueden ser 5 más o 5 menos y aún así, si está lo más alineado hacia el frente a 180 grados, entra en una oposición. De allí está el trígono, también llamado trino, que es cuando hay 120 grados de distancia. Aquí usualmente se forman trígonos o trinos con planetas que se encuentran en el mismo elemento. Por ejemplo, entre elementos de fuego, que serían Aries, Leo, Sagitario, se forman trinos. En elementos de tierra, Capri, Tauro y Virgo se forman trinos. En elementos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, se forman trinos. En elementos de aire, Libra, Géminis y Acuario se forman trinos, porque allí usualmente si hay un astro va a conversar con otro que aunque no estén directamente relacionados, hay una cierta sintonía o armonía. Un Libra puede parecerse a un Géminis, puede parecerse a un Acuario. Un Leo puede parecerse a un Aries o a un Sagitario, porque pertenecen al mismo elemento. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos ocurre que esto pasa. Luego vienen las cuadraturas, que son las más temidas. La gente quiere no tener cuadraturas porque piensan que es una negación o algo conflictivo. En realidad, la cuadratura implica 90 grados, sí es un desafío, pero estos 90 grados lo que hace es mostrarte posibilidades tan diferentes a las que tú elegirías que tiene sus regalos. Es como un obstáculo que te permite crecer. Es como si yo te dijera, si hay un muro frente a ti, ¿cómo lo cruzas? Y cada quien lo va a cruzar a su modo. Algunos lo van a escalar, otros lo van a bordear, otros van a hacer un hueco y van a atravesar el muro, otros van a decir, no, yo aquí hay un muro, yo me regreso. Entonces, cada quien frente a un obstáculo o frente a un reto, un desafío, se comporta de maneras diferentes. Estos son las cuadraturas y casi siempre las cuadraturas implican un reto porque es contrariar elementos. Entonces, por ejemplo, digamos que puede haber una cuadratura entre agua, fuego, tierra y aire. Y ahí se formula el cuadrado casi perfecto. O entre signos que son muy diferentes. Ejemplo, entre Aries, una cuadratura hacia Capricornio y hacia Cáncer, que significa este conflicto entre hacia donde yo quiero consolidar, construir y ser maduro y al mismo tiempo hacia donde yo quiero hacer familia, hogar y sentirme en casa, siempre y cuando se respete mi individualidad o mi voluntad o mi sensación de quién estoy siendo en este momento. Entonces, las cuadraturas pueden representar como este sazón que va a permitir que tú te muestres de una manera muy diferente a como vienes acostumbrado. Están los sextiles, que los sextiles son 60 grados, es decir, es la mitad de un trino y de algún modo también son una alineación armónica. Es como si te dieran una probadita, casi lo que estoy haciendo en esta transmisión, una probadita de qué se trata un gran trino. Un gran trino es como una oportunidad o una posibilidad súper favorecedora. Usualmente los trinos nos permiten dar ese salto con confianza y con resultados a favor. Un sextil es como esta muestra de que también puedes confiar, de que también hay avance, de que también tú accionas y algo vas a obtener. Y por último está el quincuncio, que son 150 grados. El quincuncio es llamada la alineación del punto ciego. Esa es la alineación que sueles no ver. Ese es el aspecto entre planetas que te conflictúa o que no entiendes, no sabes de dónde, aunque tú ya rastreaste, ya buscaste, ya hiciste muchas cosas, aún sigues como en el nudo y ya no sabes ni para dónde. Entonces, los quincuncios a veces suelen ser un reto con una magnitud diferente porque usualmente lo que se requiere es la contribución de alguien que te ayude. Por ejemplo, lo pienso cuando quieres mirar tu espalda y tienes un escote en un vestido precioso, tal vez tú no lo vas a apreciar, pero si te pones frente a un espejo podrás más o menos tener una noción de cómo se ve tu espalda. No exacta,
tal vez ni siquiera en una foto, pero hay algo que te sirve como una herramienta que te permite entender de qué se trata. Entonces, ahora quiero que lo veas porque me gustan las formas visuales. Quiero que te imagines que en el grado cero, en este caso, es decir, en un punto fijo está la conjunción. Todo lo que se encuentra cerquita de ese punto, en los astros que a veces están muy pegaditos, se les conocen como stellium, que significa un cúmulo de tres o más que están tan cerquita que parecen uno solo. Entonces, eso es una conjunción y su símbolo para representarlo en tu carta natal es como un círculo con una línea en diagonal, es como una cerecita. Esa cerecita significa conjunción. Luego viene el semisextil, que es a 30 grados, de este no vamos a hablar. Nos interesa después el sextil, que es este símbolo de asterisco. Y este sextil puede darse en estas formas en donde hay una distancia de 60 grados. De allí está la cuadratura, que es este cuadradito en verde. Estas cuadraturas implican 90 grados de distancia entre un cuerpo y el otro, entre un planeta y el otro, entre un planeta y un punto o asteroide, punto matemático o asteroide. Y son los desafíos. Después están los trinos o trígonos, que es donde vemos esta formación que hay entre 120 grados y que representan una alineación armónica. Luego vienen los quincuncios, que son los desafíos, los puntos ciegos, aquellos que usualmente no vemos, por más que tú tengas aparatos y cosas, de repente se te escapan esas miradas. Y estos tienen 150 grados. Su símbolo es como un triángulo con una línea arriba, como una especie de mesa. Y por último, tenemos la oposición. La oposición es este lugar en donde hay 180 grados de distancia entre un cuerpo y el otro y se encuentran prácticamente uno frente al otro, uno siendo opuesto complementario del otro, uno siendo la otra cara de la misma moneda. Y el símbolo para las oposiciones es como esta doble cerecita o esta unión de dos círculos. Entonces, esto es una forma fácil y básica, una introducción para que la próxima vez que tú escuches hablar de alineaciones y veas estos símbolos de trígonos, de cuadraturas, de cerecitas que son conjunción o de doble círculo unido que es una oposición, ya más o menos tengas una noción de lo que implican. Por supuesto, se puede profundizar mucho más y ahí sí te recomiendo clase personalizada o asesoría para poderlo ir interpretando, porque aquí comienza todos los nutrientes a hacerte sentido, porque repito, lo puedes ir haciendo con cada uno de los astros, con cada uno de tus planetas, en cada uno de tus signos, en cada una de tus casas, cada planeta se conecta con otro o con otros. O hay planetas que no se conectan, hay planetas que no se comunican, hay planetas que están solitos, aislados, no tienen conjunciones, oposiciones, trígonos ni nada, se quedaron ahí como esperando con quién conversar. Entonces, todo esto pasa y nos enriquece mucho ir indagando en cada uno de ellos. Si crees que esto le puede servir a alguien más, si te es de contribución a ti, por favor, coméntame qué alineación es la que más te da curiosidad o la que más se repite en tu mapa natal en caso de que ya lo tengas. También puedes adquirir clases personalizadas o sesiones para ir indagando en tu propio mapa. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Seguimos compartiendo universos.